Bienvenido al canal Novedades Mundo. Según el ex embajador estadounidense en Rusia, Michael McFaul, el presidente ruso está tirando por la borda el éxito y el respeto que se ha ganado Vladimir Putin en 20 años con la guerra que ha iniciado injustamente contra el Estado ucraniano. Las palabras de McFaul llegaron 10 meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Putin esperaba una victoria rápida, pensando que la victoria del país vecino, Ucrania, sería de corta duración. Sin embargo, Kiev se vio fortalecida por la asistencia humanitaria y militar de Occidente y respondió a Rusia con un esfuerzo defensivo más fuerte de lo esperado. A pesar de la gran cantidad de soldados, las unidades militares rusas devolvieron las tierras que habían ocupado previamente durante el otoño frente a los guerreros ucranianos. Ahora, aunque muchos rusos continúan apoyando la guerra, se informa que Putin enfrenta presiones internas para cambiar el rumbo de la guerra en medio de un aumento de las bajas. McFaul, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Rusia de 2012 a 2014, tuiteó con acento agudo que la guerra dañó el legado de Putin como líder. Afirmó que muchos de los logros de Putin durante su presidencia, incluido el fortalecimiento de la economía del país y los éxitos militares, fueron dañados por el bien de la guerra. Vladimir Putin fue elegido por primera vez como presidente de Rusia en 2000 y ocupó el cargo durante 8 años. En 2012, fue ascendido nuevamente a la presidencia. La administración de Putin marcó la historia de Rusia con la creciente influencia de Rusia en la política internacional. En 2014, obtuvo muchas victorias contra Ucrania con la anexión de Crimea. Los expertos en la guerra en curso dijeron que Ucrania puede incluso recuperar la masacre y que la masacre, que en realidad es uno de los logros importantes del líder ruso Putin, se les escapará de las manos. Debido a las sanciones impuestas por los países del mundo contra el Estado ruso, la economía de Moscú resultó gravemente dañada. Mientras que el ejército ruso sufrió grandes pérdidas en la guerra, la confianza del pueblo ruso en Putin se vio completamente afectada. Los comentarios de McFaul se produjeron después del discurso de Año Nuevo de Putin en el que continuó condenando a Occidente por apoyar a Ucrania, pero expresó optimismo por el futuro de Rusia a pesar de los crecientes reveses. Siempre supimos y hoy estamos nuevamente convencidos de que el futuro soberano, independiente y seguro de Rusia depende solo de nosotros, de nuestra fuerza y voluntad. El ejército de Putin recientemente sufrió graves bajas, perdió territorio y se desmoralizó a pesar de los esfuerzos de las autoridades por aumentar el número de tropas que luchan en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania sugiere que alrededor de 106.000 soldados rusos murieron en los combates durante el conflicto de 10 meses, aunque otras estimaciones sugieren que el número puede ser menor. Ucrania también se ha visto influenciada por la decisión de Rusia de atacar la infraestructura civil ucraniana en medio de derrotas en el campo de batalla. Dijo que lanzaría nuevos ataques a principios de 2023. Sin embargo, los expertos dijeron que la victoria parece imposible para Putin y su ejército. Según las noticias de las plataformas de noticias digitales, las noticias con muchas sorpresas sobre el futuro de la ocupación en Ucrania se basaron en multimillonarios, funcionarios y analistas rusos. En las noticias sobre el presidente ruso Vladimir Putin, cuya guerra contra Ucrania se acerca a su primer año, según entrevistas con empresarios, funcionarios y analistas rusos, se afirmó que la soledad de Putin aumenta día a día. En la noticia firmada por Catherine Belton se titulaba que Putin, que no está acostumbrado a perder, está cada vez más solo. En las noticias, se señaló que el Kremlin se ha vuelto cada vez más aislado en política exterior, y los esfuerzos para cooperar más estrechamente con India y China no funcionaron mientras la guerra se prolongaba. Un ejemplo de ello es la reunión que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con Putin por videoconferencia. Aunque Jinping dijo que estaban listos para desarrollar una cooperación estratégica con Moscú, expresó la existencia de condiciones internacionales complejas y altamente controvertidas. En las noticias, incluso el Papa Francisco, quien exigió atención a los deseos del Kremlin al comienzo de la guerra Rusia-Ucrania, recientemente comparó la guerra con el genocidio de los nazis contra los judíos. Fuentes de noticias escribieron que los signos de interrogación sobre Putin han aumentado dentro de Rusia. La élite rusa dijo que no podía predecir lo que sucedería el próximo año y el propio Putin no sabía qué hacer. Un multimillonario ruso anónimo, hay una gran decepción entre quienes lo rodean. Putin obviamente no sabe qué hacer, dijo. Un funcionario ruso ha argumentado que el único plan de Putin es tratar de iniciar conversaciones de paz mediante ataques y otras amenazas contra la infraestructura de Ucrania.
También llamó la atención sobre el hecho de que el líder ruso canceló la conferencia de prensa, que realizaba al final de cada año durante mucho tiempo, en 2022. Se sugirió que esta cancelación era una señal del aislamiento de Putin. Billionaire Talk debe tener un plan. Pero no hay ningún plan. Creo que no saben qué decir. Putin está absolutamente aislado. No le gusta hablar con la gente de todos modos. Usaba la expresión de que tenía una circunferencia muy estrecha, ahora se ha estrechado aún más. Putin, por su parte, se opuso a tales acusaciones sobre el motivo del aplazamiento de la reunión y dijo que no quería repetirse porque ya había discutido temas importantes antes. Stanovaya argumentó que prevalecían dos puntos de vista diferentes entre la élite rusa. No sabemos qué pasará en el futuro. Puede haber otra ola de movilización. El próximo año, la situación económica comenzará a deteriorarse más seriamente, dijo un diplomático ruso, que pidió no ser identificado. La guerra, que comenzó con la orden del presidente ruso Vladimir Putin el 24 de febrero, se prolonga desde hace más de 10 meses. Según los datos publicados por Naciones Unidas el 27 de diciembre, 6.884 civiles perdieron la vida en la guerra. El número de heridos llegó a 10.947. El ex primer ministro de Inglaterra, que comparó al líder ruso con Charles de Gaulle, vio a Putin como un patriota. Hace exactamente 21 años, el primer líder mundial en darle al Reino Unido unos gemelos de plata con el número 10 fue Vladimir Putin. Documentos de archivo desclasificados después de 20 años en el Reino Unido muestran que el ex primer ministro Tony Blair abogó porque el líder ruso Vladimir Putin fuera colocado en la mesa de más alto nivel del mundo, a pesar del escepticismo de las autoridades. Según documentos recientes publicados por los Archivos Nacionales del Reino Unido, Blair creía a principios de 2001 que era importante animar a Putin a adoptar los valores occidentales. Mientras tanto, las autoridades cuestionaron la credibilidad del exagente de la KGB. Los documentos también muestran que Putin propuso construir un oleoducto al Reino Unido. A principios de 2001, Blair explicó su acercamiento a Putin al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, y dijo que alentaría a Putin a actuar de manera occidental y adoptar el modelo económico occidental. Según Blair, quien dijo que Putin era patriótico y sensible a la pérdida de prestigio de Rusia en el mundo, el líder ruso tenía una mentalidad similar con el expresidente francés Charles de Gaulle. En su cumpleaños en octubre de 2001, Putin se convirtió en el primer líder mundial en recibir gemelos de plata con el número 10 en referencia a la dirección de la residencia del primer ministro británico.